Mucho se ha hablado acerca del proceso de Morena, que se llevó a cabo para elegir a uno de los aspirantes que los representará en las elecciones presidenciales de 2024, donde resultó ganadora la doctora Claudia Sheinbaum. Casi todos los aspirantes reconocieron que los números no les habían favorecido. Y digo casi todos porque el aspirante que ocupó el segundo lugar quedó inconforme. Se trata de Marcelo Ebrard, que ha tratado por todos los medios de impugnar dicho proceso, argumentando, según él, que hubo inconsistencias y exigiendo que se reponga todo el proceso. Pero ¿qué hay de sus múltiples exigencias de Marcelo? ¿Qué tanto es verdad y qué tanto es mentira? Porque hasta ahorita solo hemos escuchado su versión de los hechos. Por fortuna, hubo una persona fundamental en este proceso que narró con detalle cómo se fueron dando los hechos y expone el verdadero rostro de Marcelo Ebrard y su equipo. El pasado 12 de septiembre, en el canal de YouTube, sin embargo, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez entrevistaron al director de la firma encuestadora de Las Heras de Motecnia, Rodrigo Gálvez, el cual destapó el verdadero cochinero que hizo Marcelo Ebrard y su equipo para tratar de reventar el proceso, pues ellos ya sabían perfectamente que iban a perder. Pero déjenme comentarles desde el principio cómo sucedió para entrar en contexto. Trataré de resumirlo y hacerlo lo más entendible posible. Palabras más, palabras menos. Rodrigo, en algo en lo que hizo mucho hincapié, es que esto no habían sido unas elecciones, sino una encuesta, un ejercicio demoscópico, el cual era un proceso inédito que nunca antes se había hecho. Nunca se había utilizado una boleta circular. Nunca habían tenido que ponerse de acuerdo para quedarse de ver en algún punto con el encuestado. Nunca había ocurrido que el encuestador no trajera el cuestionario. Nunca habían tenido que esperar, en este caso, a la gente de Morena para que les llevara la urna con las boletas foliadas. Nunca habían encuestado con 7 personas detrás de ellos. Nunca habían capturado frente a los representantes con cámaras. Nunca habían metido el folio de una boleta junto con el folio del resto del cuestionario. De modo que todo fue desde cero y que gracias a bastantes acuerdos políticos y muchos acuerdos técnicos con los encuestadores terminaron en tiempo y forma. Y que en su caso había levantado el 100% de las secciones que le habían encargado. También levantó el 100% de los cuestionarios a los que se comprometió y que en el caso de la casa encuestadora Buendía también había sido un número muy cercano al 100%. También comentó que el hecho de que la persona que pierde un proceso termine quejándose es algo muy común, refiriéndose a Marcelo Ebrard, por supuesto. Y agregó que en dicho proceso hubo algunas personas del equipo de Marcelo Ebrard que decían: vamos a impugnar una boleta, vamos a impugnar la sección. Pero si quitan esa sección, las que se quedan no valen menos porque no son votos. En una votación, si quitan una urna y la impugnan, los votos que estén ahí se descuentan. En una encuesta no sucede lo mismo. Si quitan 10 cuestionarios, que es lo que vale una sección, no pasa nada, porque se pondera. Ponderar quiere decir determinar el peso en algo. Algo muy importante que mencionó fue que Marcelo Ebrard y su equipo estaban conscientes de que 9 de cada 10 encuestas publicadas antes de dicho proceso le daban más de 10 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum. De modo que no podían hacer nada al respecto para que en 60 días cambiara esto. Así que decidieron tronar el proceso. ¿Qué les parece, amigos? Qué diferente se ve el panorama cuando escuchamos la versión no de la contraparte, porque no es alguien de Morena que está narrando los hechos. Es alguien neutro e imparcial. Así que Marcelo Ebrard decidió empuercar el proceso como todo buen priista que fue. Puso en práctica todas las triquiñuelas y artimañas que le había aprendido a su mentor Camacho Solís en el sexenio salinista, al puro estilo del PRIAN. Regresando con la entrevista de Rodrigo, mencionó que desde que insacularon a las encuestadoras de Las Heras y Buendía, insacular quiere decir poner en una bolsa, una urna u otro recipiente las papeletas o bolas de un sorteo antes de proceder a extraerlas. Él estuvo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche soportando ataques del equipo de Marcelo Ebrard, porque ellos ya sabían que la encuesta no le iban a ganar. Ya con lo que nos fue narrando Rodrigo, todo va tomando forma. Podemos visualizar lo que tramaba Marcelo y es que no le quedaba otra salida más que tronar el proceso y hacerse la víctima. Pero bueno, regresando a los hechos, comentó que los argumentos y las inconsistencias a las que se refiere Marcelo son políticas. Por ejemplo, una de las impugnaciones más grandes que había es que la gente de Claudia específicamente conocía la muestra y fue a operar la sección.
Dicho con otras palabras, que el equipo de Claudia se había enterado días antes en qué lugar se iba a encuestar y fueron a tapizar con su publicidad todas las casas. Rodrigo comentó que no tiene sentido, porque primero habría que demostrar que el hecho de que tapicen las calles quiere decir que inmediatamente la gente va a decir, ya la prefiero, porque la pregunta no es si sabe quién es o si la conoce, la pregunta es, ¿usted a quién prefiere? No hay una relación directa entre que tapicen una calle y que la prefieran. Más bien es exactamente lo contrario. A la gente le empezaría a caer mal porque no le gusta que le llenen de publicidad su casa. Además, es otra incongruencia de Marcelo porque la única condición que había era que la casa que estuviera encuestada no tuviera ningún tipo de publicidad, ni siquiera de gente de otros partidos, y eso se respetó. También comentó que estuvieron detrás de él en todo el proceso y que por más que le buscaron, no le encontraron ni una falta de ortografía. Además, fue la única casa encuestadora donde la gente de Marcelo Ebrard estuvo en un 95% de las entrevistas. El día de la captura se llevó a cabo en un megasalón del World Trade Center, donde las encuestadoras se encontraban en corrales con vallas. En su caso, su corral estaba lleno de gente y estuvieron las 24 horas sin parar tratando de impugnar. Posteriormente mencionó que había que reconocerle a la gente del partido de Morena la buena labor que hicieron, que en su corral la encargada había sido la secretaria Citlali, quien le revisó urna por urna y le había quitado 6 boletas, que en realidad 6 boletas no es nada. Pues en el caso de la comisión de encuestas, también llamada encuesta madre, o sea, la encuesta de Morena, le habían quitado el 14% de sus boletas, que son aproximadamente 400, y su resultado fue idéntico al de él. Y agregó que el ejercicio demoscópico fue sólido en comparación de lo que se publicó antes y en comparación entre las 5 casas encuestadoras, mencionando que no los dejaron ir ni siquiera al baño. Y de nueva cuenta volvió a reconocer la operación y la organización del partido de Morena. Cuando se llegó la hora de la captura, un representante de cada aspirante se puso alrededor de sus computadoras para verificar que lo que se estaba capturando coincidiera con lo que ellos contaban, y que en su caso, la gente de Marcelo le puso al más duro, que se llamaba Esteban. Pero lo que no se esperaba esa gente era que de pronto llegó un notario público quien les preguntó a quién representaban y su nombre, haciéndolos firmar. Seguido de esto, como a los 20 minutos, se empezaron a hacer señas y de manera acordada se pararon y se salieron del salón. Al poco tiempo, cuando intentó ingresar Malú Mitchell, no se le permitió porque no dejaban entrar a nadie, más que a las 5 personas que habían puesto para revisar las urnas. Es decir, si hubiera querido entrar el representante de Claudia, tampoco hubiera podido entrar, porque el acuerdo era un representante por cada aspirante y por cada casa encuestadora, y las 5 personas de Marcelo ya se habían salido de manera acordada. Si hubieran querido regresar esas mismas 5 personas, tampoco las hubieran dejado entrar. Inclusive, los que estábamos en el salón no teníamos permitido tener celulares, de modo que no sabíamos lo que estaba pasando afuera, y la secrecía de lo que estaba pasando ahí adentro se tenía que respetar. Ni Alfonso Durazo ni Mario Delgado podían salir del salón y volver a entrar. Secrecía significa condición de secreto. Posteriormente, el periodista Alejandro Páez le comentó a Rodrigo que se había generado una controversia de algo que había dicho la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, generándose el argumento de que fue un cochinero a partir de lo que ella había dicho, inventando que le dieron más valor a un campesino de Guerrero que a una señora de las Lomas de Chapultepec. A lo que de inmediato Rodrigo contestó que a él le había tocado explicarle la mecánica de la encuesta a la secretaria Citlali y que lo había entendido perfectamente, pero que lo había explicado terriblemente. Y a continuación procedió a explicárselos para dejarlo bien claro, mencionando que de una muestra él tiene que hacer que 2.500 personas a las que entrevistó se parezcan al universo del 100% de los electores. Es una muestra representativa, o sea, los 2.500 se tienen que parecer. La lista nominal dice que hay 55% de mujeres y 45% de hombres. Entonces, lo que conteste una mujer vale un 55% y lo que conteste un hombre un 45%. Supongamos que en la muestra, a la hora de encuestar, se tuvo un superávit de mujeres y se encuestó a más del 55%, que es lo que llega a pasar en los levantamientos. Es algo normal, ya que como encuestador no vas contando cuántos hombres y cuántas mujeres llevas. Por eso, cuando regresa la muestra, lo que hacemos es algo que se llama ponderación.
Nosotros ponderamos por muchas categorías, pero las principales fueron sexo y edad. Dicho esto, lo que la secretaria Citlali quiso decir es que si un hombre de un rango de edad entre 18 y 25 años tiene un valor estadístico en la muestra distinto al que tiene una mujer de 45 a 50 años. No quiere decir que sus opiniones valgan más o valgan menos, quiere decir que su peso estadístico del total son distintos y en una muestra se ponderan para que todo valga lo mismo en relación al 100%. Ponderar quiere decir determinar el peso en algo. Y a continuación mencionó que la lista nominal es de 90 millones. Si levantar 2.500 cuestionarios le salieron canas en todos lados, imagínense levantar a 90 millones, por eso se pondera. Otro dato importante que mencionó Rodrigo fue que conforme se iba capturando, se iban colocando las actas en un lugar designado para cada aspirante y en presencia de su representante. Esto con la finalidad de que ellos pudieran ir contando y verificando que la computadora y el número que ellos tenían fuera el mismo. Hasta ese momento todavía estaba la gente de Marcelo en el salón, pero cuando vieron que Claudia superaba el número a Marcelo, las 5 personas de su equipo se empezaron a hacer señas y se salieron del lugar. Posteriormente, el periodista Alejandro Páez le preguntó a Rodrigo, ¿querían reventar el proceso? A lo que contestó de inmediato, por supuesto hombre, desde el día 1. Declaraciones fuertes sin duda por parte de Rodrigo Gálvez. Entonces, queridos amigos, ahora nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué la gente de Marcelo Ebrard se salió del salón de manera planeada si ya había un acuerdo implícito de que cada aspirante tenía derecho a tener un representante por casa encuestadora y no podían entrar y salir como Juan por su casa? Y la respuesta es muy simple. En verdad querían tronar el proceso y dejar mal parado al partido de Morena. Es decir, a Marcelo Ebrard y a su equipo le importa un comino dicho partido, así como la Cuarta Transformación. Y el hecho de anteponer a los pobres y a los más desprotegidos, mucho menos. Y es que desde un inicio se notó. Recuerdo haberlo visto muy contento dando entrevistas con los chayoteros de siempre. Además, parte de la cúpula del poder político y empresarial lo ve con muy buenos ojos. Y eso no es ya gratis. Y el que se salieran los 5 representantes de Marcelo ya estaba más que planeado. De esa manera, cuando quisiera entrar Malú Micher, no se lo iban a permitir y podrían hacer un escándalo, argumentando que algo ocultaban que no querían que ellos vieran. El objetivo era tronar el proceso a como diera lugar. Recordemos que ya no tenían nada que perder, pues ellos mismos sabían que de su 25% nunca iban a pasar. Y era obvio que para empuercar el proceso les estorbaban 2 de las casas encuestadoras que gozaban de seriedad, confiabilidad, prestigio y 30 años de experiencia. Me refiero a De las Heras y Buendía. Estas por supuesto sería muy difícil de acusar de inconsistencias. Pero regresando a la entrevista con Rodrigo, comentaba que todos los días tenían reuniones, donde en todo momento trataban de meterle el pie. Y agregó que antes del proceso, 9 de cada 10 encuestas serias en vivienda le daban a Marcelo más de 10 puntos que equivalen a 14 millones de simpatizantes. En los resultados finales, la encuesta madre le dio a Marcelo Ebrard un 25.6% y a Claudia Sheinbaum un 39.4%, o sea, una diferencia de 14 puntos que equivalen a 19.600.000 simpatizantes. Ahora bien, ya teniendo todos estos datos, ¿qué tendría que pasar para que las supuestas inconsistencias que argumenta Marcelo Ebrard se redujeran para llegar a un empate? O que le llevaran a ganarle a Claudia, si son casi 20 millones de simpatizantes. Es un mundo. La victoria de Claudia es contundente. Además, la firma encuestadora que él mismo propuso de nombre Mercaí dio prácticamente los mismos resultados que las otras. Y esta misma casa encuestadora fue la que tuvo más de las supuestas inconsistencias de las que tanto hablo. Y por si todo esto fuera poco, recordemos que el mismo Marcelo le impuso condiciones al presidente de México. El mismo López Obrador lo dijo públicamente. Yo atendí personalmente todas sus demandas. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuáles fueron estas? Una de ellas fue el número de preguntas de la encuesta. Otra más, el número de representantes que tendría cada aspirante. Que la boleta fuera circular, que la pregunta estuviera en medio. Y es que Marcelo Ebrard sabía que iba a perder. Por eso tomó estas supuestas consistencias como coartada para tronar el proceso. Que no nos quede duda, queridos amigos, que Marcelo Ebrard está enfermo de poder y obsesionado por ser presidente a como dé lugar. Y es obvio que su tirada es formar su propio partido político
para que nadie le impida ser candidato presidencial, pues recordemos que en varias ocasiones lo ha mencionado, que él aparecerá en las boletas en el 2024. Y hay que reconocerle al dirigente del partido, Mario Delgado, y también a Alfonso Durazo, que no le han sacado a la luz todo su cochinero, y es que siguen esperando a que él recapacite. Pero si de algo podemos estar seguros es que Marcelo está cavando su propia tumba política. Si antes los mexicanos no lo queríamos, ahora que ya conocemos su verdadero rostro, menos. Y ojalá que él y su equipo no regresen a Morena, porque tener a un traidor en un puesto tan importante como coordinador del Senado sería un grave error. Si este video te gustó, no se te olvide darle me gusta y compartirlo.